Bien, vamos a abrir las Biblias, hermanos, por favor, en Efesios capítulo 1, y vamos a comenzar estudiando los siguientes versículos. Efesios capítulo 1, y vamos a comenzar con el versículo 1. Efesios 1:1. La semana anterior comenzamos el estudio o la introducción a la epístola de Pablo a la iglesia de Éfeso. Así que vamos a comenzar de lleno ya con el versículo 1. Mencionaba la semana pasada que la epístola o la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso fue escrita aproximadamente entre el año 60 y el año 62 de nuestra era, es decir, después de Cristo. Y se cree también que Pablo la escribió cuando estaba preso, es decir, no estaba en la cárcel, pero estaba, nos dice Lucas, que fue el historiador, el evangelista llamado Lucas, que fue quien registró prácticamente los viajes misioneros del hermano Pablo, del apóstol Pablo. Lo registró en Hechos capítulo 28. Cuando llegó a Roma, llegó en calidad de preso y estaba encadenado, ya sea de su mano o de su tobillo, a un soldado romano. Y no estuvo en la cárcel porque era inocente, pero sí estuvo prácticamente, les decía, en arraigo domiciliario, es decir, le rentaron una casa, o yo no sé si los hermanos se la rentaron o el imperio se lo rentó, pero estuvo en una casa alquilada por 2 años, y mientras estuvo ahí no podía salir a las sinagogas a predicar, cuál era su costumbre, sino que la gente iba a buscarle. Ahora, cuando llegó a Roma, hermanos, a la capital, la sede de la capital del Imperio Romano en aquel entonces, dice en la Biblia, nos dice el libro de los Hechos, que cuando llegó con otros presos, se corrió la voz y había hermanos ya cristianos en Roma. Las diferentes congregaciones que había en Roma no las comenzó Pablo. Ya había, el evangelio llegó y se comenzaron varias congregaciones. Los estudiosos de la Biblia nos dicen que la epístola a los romanos no fue dirigida a una sola iglesia, puesto que en Roma había varias congregaciones pequeñas diseminadas por varios lugares de la capital del imperio. Y así que cuando Pablo escribió a los romanos, su carta a los romanos, pues fue a varias congregaciones. Y los hermanos, cuando se enteraron de que Pablo iba preso, pero que iba a llegar a Roma, salieron a encontrarlo. Dice el relato de Hechos que algunos llegaron a la vía Apia y otros por la vía Apia, y en otro lugar llegaron también, y llegaron con él, lo abrazaron, lo conocieron. Así que después que llegó ahí, probablemente esos hermanos de las diferentes iglesias que había en Roma, probablemente rentaron la casa, y desde esa casa escribió Filipenses, Colosenses, Efesios, Filipenses, Colosenses y la carta al hermano Filemón. Y hablábamos también, hermanos, que la clave o la palabra clave o el tema central de Pablo en la carta de Efesios era el misterio. El misterio, un misterio en la Biblia es sencillamente una verdad que aún no había sido o no ha sido revelada en su totalidad. Pero Pablo les enseña a los hermanos de Éfeso y les dice, ese misterio ya Dios nos lo reveló a nosotros, a los santos apóstoles, y es lo siguiente, y les empieza a decir que tanto judíos convertidos como gentiles convertidos, ahora ambos pueblos pueden formar y han formado parte de una sola familia de la fe, es decir, la iglesia de Cristo. Cuando usted y yo nos convertimos al Señor, ustedes y yo, ¿qué somos, hermanos? ¿Gentiles? ¿Sí o no? Sí, somos gentiles. ¿Por qué somos gentiles? Porque no teníamos a Cristo antes. Tibio, hermano, tibio. ¿Por qué no somos judíos? Sencillamente, exactamente. ¿Por qué somos gentiles? Pues no somos judíos, ¿verdad? Un gentil es uno que no es judío, que no nació en Israel, vamos a decirlo así para entenderlo más rápidamente. Entonces, pues ustedes y yo somos o mexicanos, o hondureños, o de Guatemala, o de El Salvador. Esto quiere decir que realmente somos gentiles, no somos judíos. ¿Ok? Entonces, tanto gentiles como judíos, al convertirse a Cristo, un judío, al creer en Cristo como su Salvador, y un gentil se convierte a Cristo, pasamos a ser de la familia de Dios, es decir, de la iglesia de Cristo. Amén, hermano.
Y ese es el misterio que estaba oculto en el Antiguo Testamento. Si usted ha leído la Biblia y ha leído todo el Antiguo Testamento, ¿te has dado cuenta de que no se menciona la iglesia? ¿O sí? No se menciona la iglesia, ¿verdad que no? Ni los profetas, cuando profetizaron la venida de Cristo, no dice que la iglesia se va con el Señor. No se menciona la iglesia. Aunque los profetas del Antiguo Testamento profetizaron acerca de la dispensación de la iglesia o del Espíritu Santo o de la gracia, como queramos llamarle, nunca mencionaron la iglesia porque era un misterio, una verdad que estaba oculta, pues. Pero en el Nuevo Testamento se reveló ese misterio y nos damos cuenta que de ambos pueblos Dios quitó la pared intermedia y de ambos pueblos, tanto judíos como gentiles, convertidos a Cristo, creyendo en Cristo, pues pueden y forman un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y esa es la idea central de Efesios. Pero vamos a leer el versículo 1. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te rogamos en esta tarde que nos des comprensión, que nos ayudes a poder entender estos versículos que vamos a meditar en los próximos minutos, para que nos ayudes, Señor, a nuestro intelecto y que nos ayudes también a nuestro cuerpo para que no se distraiga y podamos someter nuestro cuerpo material, carnal, a lo espiritual en esta tarde, para que podamos estar dispuestos y sobrios, como dice tu palabra, para entender lo que nos vas a enseñar aquí. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Bien, habíamos dicho, hermanos, que la carta de Efesios no nos dice literalmente que Pablo la escribió, pero nos da indicios, obviamente, de que él es el remitente. La haya redactado o no, por lo menos él fue el remitente. Así que el versículo 1 comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo. La palabra Pablo, hermanos, es la traducción del latín Paulos. Y Paulos o Pablo en castellano significa sencillamente pequeño. Aunque físicamente Pablo pudo ser pequeño, hay que recordar, hermanos, que antiguamente los padres le ponían a sus hijos nombres propios dependiendo de alguna cualidad o característica muy particular que habían definido en sus hijos. Esto quiere decir que no desde que nacían ya tenían pensado un nombre necesariamente, sino que al ver alguna característica que los distinguía, entonces le ponían el nombre o quizás le mencionaban ya otro nombre. Así que a Pablo le pusieron Paulo, que es el nombre original, que es un nombre personal en latín, que significa pequeño. Y aunque Pablo pudo haber sido físicamente, hermanos, bajo de estatura o pequeño, espiritualmente la influencia del apóstol Pablo ha sido realmente descomunal. No refleja la estatura que pudo haber tenido Pablo o Saulo de Tarso. Y continúa diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. La palabra apóstol, hermanos, es la traducción del griego apóstolos. Y apóstolos significa sencillamente un mensajero o un enviado. La palabra apóstol, repito, viene de apóstolos, que significa mensajero o enviado. Y Pablo, sirvió, el término apóstol sirvió como un título a manera oficial para Pablo y para otros 12 hombres, incluyendo a Matías. La Biblia nos dice, los evangelios nos dicen que el Señor Jesucristo, al comenzar su ministerio terrenal, dijo un hermano, aquí en la tierra, pues claro, ¿verdad? Por eso es terrenal. Cuando comenzó su ministerio terrenal, dice la Biblia que Él escogió a 12, dice, para que estuvieran con Él. Y a esos 12, hermanos, los preparó. No eran cualquier hombre, no fueron hombres ricos necesariamente. Entre ellos había un rico. ¿Quién era uno de los ricos de los apóstoles? ¿Se acuerdan? Mateo. ¿Por qué era Mateo? Leví, ¿verdad? ¿Por qué podemos conjeturar que era rico? ¿Quién dijo Mateo?
Hermana Esther. ¿Por qué podemos decir que era rico, hermano? Porque era recaudador de taxes, ¿verdad? Porque era recaudador de impuestos, ¿verdad? Y los recaudadores de impuestos, o también llamados publicanos, eran considerados unos ladrones. ¿Por qué? Porque eran intransigentes, eran prepotentes, ellos trabajaban, ellos sí eran como algunos árbitros de fútbol, ellos sí eran vendidos. Ellos se vendieron al Imperio Romano, que los oprimía, los pisoteaba, su moral, su físico, su dignidad, los trataban mal. El Imperio Roma, hermanos, había extendido su territorio, pero oprimía. El pueblo de Israel nunca quiso someterse al imperio, pero los sometieron. Y había un partido que entre ellos antiguamente se considera como un partido político, pero no lo era necesariamente. Era un partido que estaba en contra, un grupo que estaba en contra del imperio que los subyugaba, del imperio romano, que se llamaban el grupo de los celotes, con Z, celotes. No le vaya a dar hambre, ¿verdad? Eran los celotes, y había un Simón, me parece, entre los apóstoles, que era Simón el celote. No sé si se acuerdan. Simón él era un grillero, en términos vulgares y llanos. Él era un grillero, porque los celotes, hermanos, siempre traían una daga escondida, porque querían vengarse de los soldados romanos. Todo lo que tenía que ver con Roma, ellos querían vengarse, y eran crueles. Pues el Señor Jesucristo escogió a uno de los celotes. De uno de los celotes, ¿verdad? Espacio y luego celotes, ¿verdad? Con Z. Escogió a Pedro, un pescador, que era de la letra y sin vulgo. Escogió a su hermano. ¿Cómo se llamaba el hermano de Pedro? Andrés, exactamente, era también pescador. Escogió a otro par de hermanos, que era Jacobo y era Juan, el apóstol, obviamente, o el teólogo, como se le llama, o el profeta, ¿no? Que escribió la profecía de Apocalipsis. Y escogió a varios, y escogió a uno que fue traidor, que fue desleal. Escogió a uno que era gemelo. ¿Quién era gemelo, hermanos? Uno de los apóstoles era gemelo. ¿Quién era? Tomás. Dice Tomás, llamado el Dídimo. Dídimo quiere decir gemelo, mellizo. Así que era un mellizo. Así que encontramos que el Señor Jesucristo escogió a 12 para que estuviesen con Él, pero también para enviarlos a predicar. Por eso la palabra apóstol significa mensajero o enviado. Y realmente, hermanos, este término fue un título que llevó Pablo, un título oficial. Pablo siempre, cuando escribía a los hermanos, decía: Pablo, apóstol de Jesucristo. Y el Señor escogió a 12 más, incluyendo también a Matías. En Hechos 1:26 vemos que Matías tomó el lugar de Judas, pero hubo un inconveniente. ¿Cuál fue el inconveniente con Matías? Todos tuvieron el llamado directamente del Señor Jesucristo. Estuvieron en su ministerio, estuvieron en su muerte y fueron testigos de su resurrección. Pero Matías estuvo en todo ello, pero no tuvo el llamado directamente del Señor Jesucristo. Tuvo el nombramiento por parte de los apóstoles, aunque ellos oraron y echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, pero Matías fue considerado entre los 12, pero ya no se vuelve a mencionar. ¿Se da cuenta en el libro de los Hechos, hermanos? Ya no se menciona a Matías. Después de Hechos 1:26, me parece que en otro pasaje, una sola ocasión, hacen dos referencias únicamente a Matías en el resto de allí. Así que no vemos que haya hecho algo, probablemente porque no tuvo el llamado de parte de Dios, solamente el nombramiento por el resto de los apóstoles, que eso era muy importante. Pablo decía: no, yo sí soy, yo no tengo el nombramiento, dijo Pablo, yo tengo el llamamiento de parte del Señor. Pablo dijo: Pablo, apóstol de Jesucristo, dice, por la voluntad de Dios. Yo soy apóstol, llevo este cargo, este oficio, esta encomienda. Yo soy un mensajero de Dios. Yo soy un enviado del Señor directamente por Jesucristo, porque Dios me llamó. Ahora, los apóstoles, hermanos, fueron testigos oculares, es decir, estuvieron presentes cuando Jesús resucitó, y fueron escogidos por el propio Señor Jesucristo para poner o echar los cimientos, escucha esto, de la iglesia
a través de la predicación apostólica y la predicación de cada apóstol, de las enseñanzas de los apóstoles y de la redacción de las Escrituras. Si vamos a segunda de Crónicas 12:12, segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Segunda a los Corintios 12:12 dice la Biblia, bueno, desde el 11 para tener la idea completa. Segunda a los Corintios 12:11 dice la Biblia, me he hecho un necio, dijo Pablo, al gloriarme, y vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Pablo dice, discúlpenme hermanos, les dice a la iglesia de Corintios, pero yo soy un apóstol y yo he hecho grandes cosas también. Y luego les pide perdón. Pablo usaba mucho, hermanos, un lenguaje literario que se llama ironía. Pablo era muy irónico en muchos de los casos. Cuando le escribió a los hermanos de Galacia, de esa región, les dijo, hermanos, no puede ser posible, ustedes iban bien, ¿quién les estorbó para que continuaran creciendo en la verdad? Y porque habían llegado judaizantes, es decir, judíos convertidos, pero que los querían obligar a ellos que se convirtieran al judaísmo, a la religión de los judíos, para que pudiese ser efectiva la salvación. No puede ser, decían ellos, que un gentil sea salvo nada más porque creyeron. Tienen que hacerse judíos, es decir, prosélitos, para entonces poder disfrutar de la salvación en Cristo, como nos sucedió a nosotros. Dios nos llamó estando en la religión judía, decían ellos. Así que tienen que circuncidarse, tienen que guardar algunos ritos de la ley, tienen que hacer algunos ritos ceremoniales. Y Pablo dice, no, ¿quién les dijo esa tontería? Y ustedes se la creyeron, les dijo Pablo. Y entonces los hermanos pues comenzaron a discutir. Algunos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo, que así debían de circuncidarse los varones. Y las hermanas pues también llevar ciertos ritos ceremoniales estipulados en la ley de Moisés. Pablo le dice, no hermano, la fin de la ley fue Cristo. Además ustedes son gentiles, ustedes no tienen nada que ver con la ley. Ustedes no están obligados a cumplir la ley porque no son judíos, son gentiles. Además la opresión y el poder de la ley quedó terminado con el Señor Jesucristo. Ya no estáis bajo el poder de la ley, sino bajo el poder y de la gracia de Dios, dijo Pablo. Y había pleitos dijo Pablo, si se van a pelear entre ustedes, les dijo en un versículo, pues nada más fíjense que no se vayan. Si se pelean como perros, dice, pues nada más fíjense de que no se vayan a comer unos a otros, que no se consumáis unos a otros. Mi mamá nos decía cuando nos peleábamos, mi hermano mayor y yo, dice, parecen perros y gatos, decía, peleándose. Algo así les estaba diciendo Pablo. Si están en pleitos siempre, pues nomás fíjense que no se vayan a terminar comiéndose unos a otros. Está hablando con ironía. ¿Sí se entiende, hermano? Y aquí Pablo les dice en el versículo 11, me he hecho un necio al gloriarme, dijo Pablo, discúlpeme porque yo me vanaglorié. Porque me eché flores yo solo, dice Pablo, no. Dice, vosotros me obligaron a ello. Dice, pues yo debía ser alabado por ustedes. Ustedes son los que debieron haber dicho de mí ciertas cualidades, pero discúlpenme, ustedes me obligaron a enaltecer yo o a decirles ciertas virtudes que yo tengo, les dijo Pablo. Ustedes me obligaron a ello, pues yo debía ser alabado por ustedes, porque nada he sido menos que los otros grandes apóstoles, aunque yo nada soy, dijo Pablo. Versículo 12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes o entre vosotros en toda paciencia, con señales, prodigios y milagros. ¿Se da cuenta? Los apóstoles, hermanos, prácticamente fueron los autorizados por el propio Señor Jesucristo para llevar a cabo señales, prodigios y milagros. El Señor Jesucristo los llamó por un fin, con una consigna, con una encomienda, que fuesen a predicar el Evangelio, pero al predicar ellos tenían que reafirmar o confirmar, y otra palabra correcta teológicamente hablando es autenticar la predicación que ellos tenían mediante señales, es decir, prodigios, señales y milagros. ¿Por qué? Porque no tenían toda la palabra de Dios completa. Usted y yo ahora nos podemos parar en algún lugar y podemos abrir la Biblia y predicar el Evangelio de Cristo. Amén, hermano. Y decirles, aquí Dios dice esto, y Él envió a su Hijo Jesucristo. La Biblia dice en Juan 3:16, Salomón dijo en Eclesiastés 7:20, que no hay hombre bueno en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos somos y comenzamos a hablar respaldados por la Biblia, por la palabra de Dios. Pero en los tiempos de Pablo,
¿qué les respaldaba lo que ellos predicaban? Los milagros, las señales y los prodigios. Pablo tenía el don de sanidad, por ejemplo, tiene muchos dones. Y aunque Pablo tuvo el don de sanidad no era necesariamente para sanar, porque Pablo siguió enfermo, aunque tenía el don de sanidad, tenía un aguijón. Entonces nos damos cuenta que el don de sanidad antiguamente no era exclusivamente o con la finalidad de sanar a alguien, sino de hacer el milagro para que el nombre de Dios fuese glorificado y se ablandase el corazón de la gente para después Pablo predicar y entonces se convirtieran a Cristo. ¿Sí me doy a entender? Así que los apóstoles fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo, fueron escogidos por el Señor mismo para poner o echar, repito, los cimientos de lo que sería la iglesia de Cristo a través de su predicación, a través de sus enseñanzas y a través de la redacción de las Escrituras, es decir, con todos los milagros, señales y prodigios que debían de hacerse. Continúa diciendo el versículo 1, Pablo, dice, estoy en Gálatas, déjame regresarme a Efesios. Dice Pablo, apóstol de quién, hermano? Apóstol. ¿Qué quiere decir Pablo? Dijimos. No, Pablo. Pequeño, exactamente. Pablo viene de Paulos, el latín Paulo, que significa pequeño. Y apóstol, ¿qué significa? Ahora sí. No, ya está al revés el hermano. Apóstol significa un mensajero o un enviado, ¿ok? Pero dice Pablo, yo soy Pablo, yo soy el remitente de la carta, yo soy el que está escribiéndote, y soy un enviado, soy un mensajero. Y luego dice, ¿de quién? Porque hay mensajeros del diablo también, hermano, ¿sí o no? Sí, hay mensajeros del diablo. Y dice la Biblia, yo soy un mensajero, pero de Jesucristo. Soy un enviado de Cristo, apóstol de Jesucristo. ¿Sabe que esto significa apóstol de Jesucristo? Significa que Pablo fue comisionado por el propio Señor Jesucristo para que cumpliese una misión muy especial, la de predicar. Ahora, el Señor llamó tanto a Pedro como a Pablo muy específicamente. Pedro fue el apóstol, ¿a quién, hermanos? ¿A quién fue enviado a predicar el hermano Pedro, el apóstol Pedro? Bueno, les voy a cambiar la pregunta. ¿A quién fue comisionado? ¿A quién fue enviado Pablo a predicar el evangelio de Cristo? A los gentiles, exactamente. Aunque Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? ¿Y a quién después? Al judío primeramente y también al griego. Griego representa a los gentiles. Así que Pablo, cuando llegaba a una ciudad gentil, lo primero que hacía, ¿a quién le predicaba, hermano? Se iba directamente a la sinagoga. Lea el libro de los Hechos en casa y se va a dar cuenta que cuando Pablo llegaba a una ciudad a predicar, no les predicaba a los gentiles primeramente, se iba a las sinagogas, donde había únicamente judíos. Muchos de ellos creían, otros lo corrían. Y se iban, no, dice, de mejores lugares me han corrido, decía Pablo. Dice la Biblia, no dicen, se sacudía el polvo de los pies y se iba entonces ya a los gentiles cuando no lo querían escuchar los judíos. Y entonces les predicaba a unos, pero también a otros. Pero mayormente su ministerio fue con gentiles. Pedro fue llamado a trabajar con los judíos. Voy a avanzar, hermanos. Dice, apóstol de Jesucristo. Es decir, él fue comisionado por el propio Señor para cumplir con esa misión especial. No era una señal de orgullo, hermanos, cuando Pablo se presentaba así, apóstol de Jesucristo. Hoy en día sí es una ostentación decir apóstol. Hoy se va a encontrar, métase a internet, y se va a encontrar muchísimos apóstoles. Hay un supuesto Humberto Maldonado, apóstol de Jesucristo. Y hay otro que se dice también ser apóstol. Y están predicando en sus iglesias y ponen ahí en el cintillo de abajo el apóstol fulano de tal. Digo que Dios, ¿dónde tienen la cabeza? Pues 12 apóstoles únicamente, ya no hay apóstoles. Repito, nos damos cuenta en el libro de los Hechos que para poder ser un apóstol, primero Jesucristo los llamó directamente a 12, nada más. Y escogió a quién, escogió a los que él quiso
Y entre todos los requisitos, 2 por lo menos, ya lo dijimos, debieron haber sido testigos presenciales u oculares del ministerio de Jesús y debieron haber atestiguado su resurrección. Los que hoy se dicen ser apóstoles no han visto, no estuvieron en la resurrección de Jesús, que ocurrió hace más de 2000 años. Entonces no se pueden llamar apóstoles. La Biblia dice también, hermanos, que en la Nueva Jerusalén, que es la ciudad celestial, donde vamos a vivir toda la eternidad en el cielo, dice que tiene 12 puertas y cada una de las puertas tiene el nombre de los apóstoles. Y son 12. ¿Dónde caben los demás? Pues en ningún lado. ¿Mande? La verdad, no caben. Pero cuando Pablo decía apóstol de Jesucristo, era porque fue realmente llamado por el propio Señor Jesucristo. Y no era una señal de ostentación, de vanagloria, sencillamente era una explicación. Escuche esto, hermano, ya voy a terminar. Era una explicación de la autoridad con la cual Pablo se dirigía, en este caso, a los efesios en su carta. Pablo, apóstol de Jesucristo. Muy distinto sería, yo Pablo, yo soy apóstol y les quiero decir esto. Bueno, todos sí, y a ti quién te escogió como apóstol. Pero Pablo dice, no, para aquellos que lleguen a dudar. De hecho, había hermanos que dudaban del ministerio de Pablo y eran algunos hermanos de la iglesia de Corinto. Pablo tuvo que escribirles, incluso tuvo que ir Pablo a Corinto a hacer un viaje especial urgente, vamos a verlo más en alguna otra ocasión, para presentarse ante la iglesia de Corinto y decirles, a ver, hermanos, ¿quiénes son los que están dudando de mi llamado al ministerio? ¿Quiénes son? Porque me dijeron que están dudando, que yo no tengo autoridad. Yo quiero decirles que yo fui llamado por Cristo. Y la prueba de que realmente yo soy apóstol, Dios me llamó, fue que yo gané para Cristo a muchos de ustedes, les digo Pablo. Y ustedes son mi gloria delante de Dios, porque yo los llevé a los pies de Cristo. Y ustedes ya conformaron. Miren, hermano, la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba llena de pura fichita. Homosexuales se habían convertido a Cristo, afeminados se habían convertido a Cristo, ladrones se habían convertido a Cristo, adúlteros se habían convertido a Cristo, mentirosos se habían convertido a Cristo. Y da una larga lista de todos los pecados que ellos practicaban antes de convertirse al Señor, estando en la ignorancia de su mente, como dice Pablo, convertidos a Cristo, da la larga lista. Y luego dice, y esto erais, ustedes eran de estos, ustedes erais algunos de estos, pero ya fueron lavados, ya fueron perdonados, ya fueron justificados, y ya fueron perdonados por el Señor Jesucristo. Y Dios los había liberado de esos pecados. Y esos eran el tipo de personas que conformaban la iglesia de Corinto. Y algunos de ellos continuaron con sus legalismos. Y algunos ponían en tela de juicio la autoridad apostólica que tenía Pablo. Pablo dijo, no, hermanos, yo soy apóstol. Y para los que dudan de mi apostolado, algún pasaje de 1 Corintios, Pablo dice, a los que dudan de mi apostolado, les voy a dar argumentos, voy a defender mi llamado. Un día llegó una supuesta hermana a la casa, en un lugar donde estuvimos comenzando una iglesia. Y la historia es muy larga, no la voy a predicar, sencillamente ella fue a reclamarme a una ovejita que yo tenía en la congregación, es decir, a una hermana, a una familia. La hermana era esposa de un mayor del ejército de México, el ejército mexicano, y nosotros vivíamos cerquita ahí del 28º, me parece, batallón, 40º batallón, y venían varias familias de militares a la iglesia, y entre esos una hermana llegó y le gustó y se quedó, y iba al culto, y iba a la casa también cuando no había cultos, nos visitaba mucho, preguntaba, fue muy allegada a la familia cuando Miriam y ahora estaban muy pequeños. Y resulta que ellos comenzaron a llegar a la iglesia. Yo le dije, hermana, ¿de dónde vienen? Y ya me platicó. Bueno, es que yo iba a esta iglesia, Pentecostés, dice, pero me di cuenta que no estaba bien. Dice, me ausenté por mucho tiempo, dice, y encontré un folleto, y encontré la iglesia, salí de la iglesia y decidí venir. Y la hermana ya tenía varios meses ahí, ya estaba aprendiendo, estaba creciendo, estaba participando en lo que podía. Después, una señora de aquella iglesia fue y me buscó para reclamarme que ella estaba trabajando con esa hermana. Le digo, oiga, tiene más de 4 meses viniendo con nosotros ella a la casa.
a la iglesia, digo. Vino a la iglesia, le digo, no dejas de venir los domingos, los miércoles y cada vez que hay actividad, le digo, aquí está. Le digo, sí, pero ella es mía. Digo, ¿cuándo la compró? Le digo, yo no me ando peleando las almas. Las almas son del Señor. Le digo, pero usted viene a reclamarme algo, reclámele a Dios, le digo. Porque yo no ando reclamando en otras iglesias las personas que yo gano para Cristo. Yo gano para Cristo personas y las invito a la iglesia. Si quieren venir, bueno, si se van a otra iglesia, pues que se vayan a otra iglesia, siempre y cuando sea cristiana. Y crezcan. A mí me daría mucho gusto el saber que esta hermana, si ya no va a su iglesia, si yo fuera usted, que ya no fuera a mi iglesia, que está yendo a otra iglesia, la iglesia bautista, a mí me daría mucho gusto. Me pondría triste si ella hubiera dejado la iglesia y estuviera en el mundo. Pero está viniendo con nosotros, una iglesia bautista. Usted sabe que esta iglesia bautista, ¿cómo la catalogan en el pueblo? Usted sabe. Dice, sí, pero ¿sabe que un pastor no hace eso? Yo estoy dudando de su llamado que Dios le dio, me dice. Le digo, pues qué contradicción. Porque acaba de decirme que está dando el llamado que Dios me dio. Si Dios me dio un llamado, pues es porque lo tengo de parte de Dios. Le digo, y ni usted ni nadie puede cuestionar el llamado. Eso es algo personal. Eso es algo que Dios me dio a mí, no a usted. Y usted puede cuestionar muchas cosas por deficiencias que yo tuviera, pero ni siquiera me conoce, le digo. Yo la conozco a usted de nombre, porque aquí se dicen muchas cosas de usted, realmente, que tiene así el carácter de lo que me está reclamando. Le digo, pero no le voy a permitir, le dije a esta señora, que venga a mi casa. Habíamos terminado un servicio, un culto, un domingo en la tarde, y estábamos muy contentos, y de repente tocó la puerta y llegó esta señora. Le digo, pero no le voy a permitir, usted llega a mi casa a reclamarme algo que a usted ni le consta, porque ni me conoce, ni miembro es de mi iglesia, le digo. Le digo, entonces usted no puede cuestionar el llamado que Dios me ha hecho. Ni yo lo puedo cuestionar, le digo, porque es algo divino. El llamado de Dios es algo personal entre Dios y el individuo que Dios llama. Usted no puede, nada más porque yo no le caiga bien, usted no puede darle, usted puede decir lo que quiera. Pero Dios sabe la verdad, así que no le permito que venga a mi casa y venga a decirnos, es un llamado de Dios, usted no puede meterse con el llamado de Dios. Y se levantó y se fue con otra señora que quiso, a lo mejor pensaba que me le iba a poner bravo, pero no me le puse bravo, sencillamente la escuché y me defendí poquito. Pero la otra empezó, ¿verdad? Sacaron las garras las dos señoras ahí y le dije a mi esposa, vente porque, verás, 2 contra 2. Pablo decía, soy apóstol y de Jesucristo, es decir, yo tengo la autoridad, el llamado de parte de Jesucristo. Y así no tenían nada que decir los hermanos de Éfeso, porque realmente Pablo no comenzó la iglesia de Éfeso, probablemente la haya comenzado Aquila y Priscila, y cuando Pablo llegó, pues sencillamente lo que hizo fue fortalecer la iglesia, que estuvo prácticamente casi los 3 años ahí. Voy a terminar. Así que Pablo presenta su autoridad de su llamado. Tuvo el llamado del Señor Jesucristo. Y él no escogió ser apóstol. Pablo no escogió ser apóstol como una ocupación espiritual a la cual él se dedicara. Él tenía otra cosa en mente. Tampoco su oficio de apóstol, hermanos, fue una designación por un hombre, sino que fue un llamamiento divino. En Gálatas 1:1, y aquí ya terminó. Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres. Es decir, no soy apóstol de los hombres, ni fui llamado por ningún hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Así que Pablo decía, yo soy apóstol, pero he sido llamado por parte de Jesucristo. Para los que dudan, soy apóstol real y verdadero. No me ha pedido Maldonado. casi les decía, ¿verdad? No soy ficticio, no soy fantasioso, soy un apóstol llamado por el propio Señor. Vamos a quedar aquí, hermanos. Es interesante el saludo que les presenta Pablo, pero vamos a verlo, se nos vino el tiempo encima. La siguiente semana vamos a continuar viendo a quién va dirigido y el saludo tan peculiar que les hace, gracia y paz, que es una combinación de 2 saludos, uno árabe y otro griego. ¿Y qué es lo que significa o qué representa? Vamos a verlo más adelante. ¿Algo que quieran preguntar, hermanos? ¿Algo que quieran comentar?